Entonces, continuamos con Antonio Campillo. Su ponencia se titula Una filosofía sin papeles. Antonio Campillo es filósofo, sociólogo, escritor, catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia. Ha sido promotor y primer presidente de la Red Española de Filosofía. También director de la revista Daimon, ¿no? Revista Internacional de Filosofía, e investigador en el Centro Michel Foucault de París y en el Instituto de Filosofía del CSIC. En el 2020 promovió la creación del Laboratorio Filosófico sobre la pandemia y el antropoceno y ha editado y traducido textos de Bataille y de Foucault. Entre sus libros, Adiós al progreso, una meditación sobre la historia, que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo en el 85. La fuerza de la razón, guerra, Estado y ciencia en el Renacimiento. Variaciones de la vida humana, una teoría de la historia. Concepto de lo político en la sociedad global. Tierra de nadie, cómo pensar en la sociedad global. Mundo, nosotros, yo, ensayos cosmopoliéticos del 2018. Un lugar en el mundo, la justicia espacial, el derecho a la ciudad del 2019. Y el concepto de amor en Hannah Arendt en el 2019. Tenéis su página web en la página web del evento, ¿vale? Ahí está todo. Así que nada, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues buenos días o buenas tardes casi, y muchas gracias a Fernando por organizar este encuentro, que ya es un éxito el que podamos compartir. Estaba comentando antes con los compañeros que es el primer acto público al que asisto desde hace más de un año, acto presencial, ¿no? Y por tanto, pues es una alegría estar aquí, ¿no? Discutiendo todos estos temas. Bueno, el título de mi charla en realidad debería ser Una filosofía sin papeles en la era del antropoceno, porque yo creo que la pandemia, de la que estamos hablando mucho esta mañana, no es más que un episodio del antropoceno y un anticipo, como decía antes Víctor, un anticipo de lo que viene, es decir, un anticipo del colapso ecosocial al que nos dirigimos a toda velocidad. Aquí hemos hablado sobre todo de la pandemia intramuros, por decirlo con una expresión de Risma, es decir, cómo nos afecta a los humanos y cómo los humanos respondemos ante la enfermedad, ante el virus, etc. Pero tenemos que verla también extramuros, es decir, cómo es un síntoma de nuestra relación con la naturaleza, con la biosfera terrestre. Hace un año, justo ahora, hace un año, cuando en pleno estado de alarma, un grupo de filósofos, sociólogos, politólogos, sociólogas, filósofas, politólogas, porque es un grupo paritario, de España y de Latinoamérica, creamos este proyecto del Laboratorio Filosófico sobre la pandemia del Antropoceno, que ha tenido hasta ahora una presencia virtual, inevitablemente a través de una página web en donde cada mes lanzamos un debate sobre un tema. Esta mañana hemos publicado el debate de este mes de mayo, que es la situación de los movimientos sociales bajo la pandemia. El de junio, que estamos preparando ya, es sobre el cambio climático. Bueno, por cierto, que este laboratorio cuenta con el amparo, el apoyo de la Red Española de Filosofía. De hecho, la web del laboratorio está alojada en la web de la Red Española de Filosofía. Uno de los grandes temas, yo creo, de nuestro tiempo es la crisis ecosocial global, es decir, el choque entre este capitalismo del que se ha hablado aquí, neoliberal, fosilista, ¿no? Porque está basado en los combustibles fósiles desde la revolución industrial, incontrolado, ¿no? Que está chocando como el Titanic con los límites biofísicos del planeta. Este es un fenómeno que está marcando nuestro tiempo de una manera clarísima, ¿no? A pesar de todos estos discursos delirantes del transhumanismo que nos prometen ser inmortales, viajar a otros planetas, etcétera, ¿no? Que es una forma de religión tecnológica o tecnolátrica, ¿no? El otro gran tema es lo que yo he llamado la globalización amurallada,
Es decir, el hecho de que, como decía Víctor, ¿no?, vivimos en una sociedad global, los procesos de globalización son cada vez más intensos, cada vez más acelerados, estamos interconectados. El virus nos ha revelado esa interconexión, pero al mismo tiempo se están intensificando las formas de desigualdad, de dominación, de violencia, como lo simbolizan las vallas y los muros fronterizos que están proliferando. Cayó el muro de Berlín en el 89 y nos alegramos todos mucho, y desde entonces lo que han hecho es proliferar, ¿no?, muros y vallas por todo el mundo. Estos dos acontecimientos, es decir, la crisis ecosocial, los límites del crecimiento ilimitado y la globalización amurallada, se retroalimentan, se refuerzan mutuamente, y ahí hay una serie de fenómenos que muestran esta interacción, como es las guerras, las luchas, las guerras contemporáneas. La mayor parte de las guerras contemporáneas son guerras por los recursos naturales, fundamentalmente los combustibles fósiles y los minerales estratégicos, con los que se hacen nuestros ordenadores y nuestros móviles, etc. El cambio climático producido por el consumo de combustibles fósiles, la lucha por el acaparamiento global de tierras que van a ser cada vez más escasas, tierras fértiles con agua dulce, que se está produciendo en todo el mundo, la expulsión que todos estos fenómenos producen de personas, las guerras, el cambio climático, el acaparamiento de tierras, expulsión de millones de personas que tienen que dejar su casa, su tierra, su país, los llamados migrantes, desplazados, refugiados, las fronteras que les ponemos para que no nos molesten, para que no vengan a perturbar nuestro bienestar, a pesar de que somos los países ricos los que causamos las guerras, causamos el cambio climático, acaparamos las tierras, nos molestan, y entonces surgen movimientos y partidos xenófobos, hay un resurgir de la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos, y eso a su vez condiciona toda la política. Toda nuestra política contemporánea está condicionada justamente por ese nosotros primero. Bueno, he hablado de todas estas cosas en uno de esos libros que ha citado Fernando, se llama Un lugar en el mundo, que es una expresión de Hannah Arendt. El derecho a tener derechos comienza por el derecho a tener un lugar en el mundo. Pero en la charla de hoy no voy a hablar del antropoceno, porque no tengo tiempo. Más bien quiero reflexionar sobre el modo en que el antropoceno afecta a la filosofía. Afecta al pensamiento filosófico, al papel de la filosofía en este mundo contemporáneo, un poco en continuidad con la ponencia anterior, ¿no? Bueno, una aclaración sobre el antropoceno, es decir, sabéis que bueno, esto es un invento, este término lo inventó en el año 2000 Paul Crutzen, un premio Nobel de Química, y desde entonces ha tenido un éxito fulgurante, no solo en el campo de las ciencias experimentales, sino también en el campo de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia. Hay un debate enorme sobre cuándo comienza el antropoceno. Hay un debate incluso sobre el término mismo, ¿no? Hay una serie de historiadores ecomarxistas que proponen llamarlo capitaloceno, porque el causante, esta idea de que los humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica que está alterando los ciclos naturales, no es el Homo sapiens, no es la especie humana, es un régimen histórico concreto que es el capitalismo moderno. Lo que pasa es que estos mismos autores tampoco se ponen de acuerdo sobre cuándo empieza esto, ¿no? Si empieza en el siglo XVI, si empieza en el siglo XIX o si empieza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un debate. Yo voy a atenerme a la propuesta de Will Stephen, un científico que propone fechar, y que muchos geólogos también lo proponen, fechar el inicio del antropoceno en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia la gran aceleración, lo que Will Stephen llama la gran aceleración demográfica, tecnológica, económica, de emisión de gases de efecto invernadero, de extinción de especies, en fin, todos estos famosos gráficos le llaman los gráficos del palo de golf, ¿no? Porque la línea sigue una curva muy lenta ascendente y de pronto se dispara, ¿no? Ese dispararse tiene 70 años. Además, en 1950 se fechan los primeros residuos radioactivos persistentes en la corteza terrestre derivados de las pruebas nucleares. Esa es como
la primera señal que los geólogos identifican como comienzo del Antropoceno. Bueno, yo voy a hablar cómo esta fecha es el momento en el que la filosofía occidental comienza a convertirse en una filosofía sin papeles. La expresión sin papeles la utilizamos coloquialmente con muchos significados. Yo voy a hablar aquí de 3 significados diferentes. Voy a empezar por el más simple, el papel, ¿no? Como un material vegetal, de origen vegetal, que se usa como soporte para la escritura. También se utiliza para otras muchas cosas, el papel higiénico, el papel moneda, ¿no? Para muchos usos. Pero a mí me interesa este uso del papel como soporte de la escritura, sobre todo, se ha usado el pergamino, la piedra, la arcilla, en fin, ¿no? El papiro, pero desde que lo trajeron desde China los árabes a Europa y se inventa la imprenta, Gutenberg inventa la imprenta y Europa extiende la imprenta al resto del mundo, el papel se acabó convirtiendo en el soporte material de la escritura, ¿no? Bueno, todos sabemos que esto supone talar bosques, o sea, es decir, el papel se hace con madera o con otras fibras vegetales y, por tanto, consume mucha biomasa y, además, el proceso de fabricación, ¿no? del papel es muy contaminante. Cualquiera que haya vivido cerca de una fábrica de celulosa lo sabe, ¿no? Ahora lo estamos reemplazando por las pantallas de los ordenadores, pero las pantallas de los ordenadores, de los móviles, también se hacen con materiales y consumen también mucha energía, etc. Tenemos ahí un problema ecológico muy importante. Pero lo que quiero destacar es la importancia que ha tenido el papel en las grandes civilizaciones con escritura y, en particular, en la historia de la filosofía occidental. Durante más de 25 siglos, la filosofía occidental se ha basado en 2 vías de transmisión fundamentales, la vía oral y la vía escrita, ¿no? La vía oral, en las conversaciones, ¿no? entre los amigos o rivales de las escuelas filosóficas, en las asambleas públicas, en las escuelas, ¿no? La relación entre el maestro y los estudiantes, los discípulos. Esa es la transmisión oral y luego la escritura como la segunda vía de transmisión. Sabéis que Sócrates es considerado el mártir, el primer mártir de la filosofía, porque andaba por las calles hablando con todo el mundo, discutiendo con todo el mundo, y fue acusado de corromper a los jóvenes. Y la ciudad lo condenó a muerte. Y él aceptó esa condena, se tomó su cicuta, pero Sócrates no escribió, no fundó ninguna escuela, no expedía títulos, no cobró ningún dracma por sus lecciones. Se dedicaba simplemente a practicar la filosofía en público. Como dice Foucault, Sócrates fue, en ese sentido, uno de los primeros filósofos griegos en practicar el coraje de la verdad. Aquí se ha citado esta mañana, creo que ha sido Juan Antonio, ¿no? el Laques, ¿no? El diálogo sobre el coraje de la verdad. No solo porque decía lo que pensaba, ¿no? La parresía, la libertad de palabra, tal y como la entendían los griegos, sino porque trataba de vivir verazmente. Trataba de hacer de la filosofía una forma de vida. Es decir, Sócrates practicaba una filosofía sin papeles, como han hecho otros muchos sabios ágrafos en Oriente y en Occidente, en el norte y en el sur. De muchos de ellos tenemos noticia, de otros hemos olvidado su existencia. Pero cuando se produce el tránsito de Sócrates a Platón, ¿por qué se considera a Platón en cierto modo el padre de la filosofía? Así, de manera muy rimbombante, porque funda la academia y escribe los diálogos. Es decir, el que inaugura esa doble vía de transmisión, ¿no? que es la escuela y la escritura. Y desde entonces, pues la transmisión de la filosofía ha consistido en escribir libros, ¿no? o artículos, o en escribir,
o en comentar los escritos de otros, incluso en las escuelas, ¿no? Y en las universidades medievales se dedicaban a comentar, leer y comentar los escritos de los filósofos antiguos. Es decir, que la sabiduría comenzó a acumularse en los escritos, en las bibliotecas, en los archivos, ¿no? Y no ya en el cuerpo vivo, ¿no?, de los filósofos. Deja de ser una forma de vida y se convierte en un saber escolástico, en el sentido de escolar, libresco, en el sentido de vinculado a la escritura. Porque la filosofía sin papeles, en el caso de Sócrates, es una filosofía caminada. Es una filosofía, es un modo de pensar que se practica al aire libre. Ahora que la pandemia nos ha enseñado a apreciar el aire libre, conversando con otros, caminando, sea en entornos naturales, sea en entornos urbanos, en las calles, en las plazas, ahora que estamos celebrando el 10º aniversario del 15M, ¿no?, de la toma de las plazas públicas, en los pórticos, ¿no?, en los paseos, en los jardines. En cambio, la filosofía escrita se suele cultivar en espacios cerrados, en entornos artificiales, aislados, donde está uno a solas con sus libros, con su biblioteca, con sus papeles, como estaba Descartes, recordáis, ¿no?, pegado a su estufa, en donde escribió, el discurso del método, y escribió aquella famosa frase, pienso, luego existo, con la que postuló su propia existencia como un ser pensante, no solo al margen del mundo terrestre, al margen de la relación con los otros, sino al margen incluso de su propio cuerpo viviente. Así nace el sujeto solitario y soberano de la modernidad, gracias a los papeles. En los últimos años ha vuelto a reivindicarse la importancia filosófica del caminar, porque, bueno, esta actividad física no solamente nos pone en contacto con el mundo, con la tierra, con la naturaleza, sino también en contacto con los otros, incluso nos ayuda a experimentar nuestro propio cuerpo, como un cuerpo que sufre, ¿no?, un cuerpo grávido, un cuerpo que siente, ¿no? Somos cuerpo. Sin necesidad de contar con una mesa, una silla, unos papeles, unos libros, sin necesidad de que cada frase nuestra tenga una nota a pie de página, una referencia, una autoridad, etc. Hay muchos libros que se han escrito recientemente sobre esto. Uno es el de Frédéric Grosz, un filósofo francés, tiene un libro que se llama Andar, una filosofía, donde describe no solamente su propia experiencia como senderista, sino que habla de grandes andarines como Rousseau, Kant, Thoreau, Nietzsche, Rimbaud, etc. También han proliferado muchas iniciativas de sacar la filosofía a la calle, las prácticas filosóficas, la filosofía para niños y niñas aplicada a colectivos adultos, a presos, comunidades indígenas, colectivos marginales, etcétera. O sea, todas estas iniciativas que se están practicando en España y en Latinoamérica, en Europa, en fin, en todo el mundo, en realidad es recuperar la tradición socrática. Es decir, recuperar la práctica de la filosofía como un saber sin papeles. Es decir, un saber que se practica con gente común y corriente, con la que se discute, se conversa, se habla. Un ejemplo muy conocido es del filósofo estadounidense Michael Sandel, que no solo defiende el diálogo filosófico público como un modo de fortalecer la democracia frente a estos grandes poderes que se han citado aquí, políticos, económicos, mediáticos, sino que además la practica él mismo desde hace muchos años en un curso famosísimo que da, que se llama Justicia, el título del curso, en la Universidad de Harvard, pero también en conferencias, en charlas que da por todo el mundo, en programas de radio. Tiene un programa en la BBC, tiene un programa que se llama El filósofo público y otro El filósofo global, ¿no? Y además tratando de temas que son los temas que le importan a la gente, ¿no?, como el poder del dinero para comprarlo todo, si el dinero puede comprarlo todo, el cambio climático, las migraciones, etcétera, ¿no? Es decir, es un Sócrates de la era digital, ¿no?
Bueno, tenía aquí unas notas sobre Derrida, pero me las voy a saltar. Derrida, sabéis que es el gran crítico, o sea, según Derrida, lo que ha dominado la filosofía occidental es la oralidad. Y él defiende la escritura, ¿no? O una generalización del concepto de escritura. Me voy a saltar esto porque es un poco complejo. Si queréis, luego lo conversamos. A mí lo que me interesa es insistir en este salto histórico que se dio de las tradiciones orales que eran propias de las comunidades llamadas salvajes, primitivas, etcétera, y que se han seguido manteniendo hasta hoy. Pensad en los chistes, los cuentos populares, la poesía, la canción. Es decir, la tradición oral se mantiene, se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Pero bueno, era la única que había en la mayor parte de la historia humana, a pesar de que la escritura aparece hace solo 5.000 años. La humanidad tiene más de 200.000 años. Hace poco se ha descubierto un yacimiento, el primer enterramiento humano en África, de hace 78.000 años, no sé si lo habéis visto, de un niño de 3 años. Una tumba, que por cierto lo ha descubierto un grupo de investigación español, el grupo de Atapuerca. Bueno, la escritura fue inventada por los primeros estados e imperios teocráticos de Mesopotamia, de otros lugares del mundo, fundamentalmente para censar a la población, al ganado, medir las tierras, recaudar impuestos, hacer calendarios, etc. Es decir, era un mecanismo de control social. Y este vínculo entre la escritura, el poder y la riqueza se intensifica en la modernidad, cuando surge la ciencia moderna, el Estado moderno, el capitalismo moderno. Esto lo dijo Max Weber. No habría ciencia, ni Estado, ni capitalismo sin burocracia, es decir, sin escrituras, sin registros escritos, porque no hay ningún fenómeno físico, ningún acto económico o político relevante, reconocido, que no sea registrado, escrito, archivado, para que tenga relevancia epistemológica, económica, los títulos de propiedad, pensad en los títulos de propiedad, lo que se llaman las escrituras de propiedad. Relevancia epistemológica en la ciencia, económica o política, cualquier acto jurídico-político, ¿no? Incluida la identidad. Nuestra propia identidad como ciudadanos pasa por el registro, por el archivo. Cuando nacemos nos ponen un nombre en el registro y luego nos dan un carnet de identidad y nos dan papeles. Somos porque tenemos papeles. Y esto me lleva a la segunda acepción del término, de la expresión sin papeles, que es muy utilizada en los últimos años para referirse a las personas extranjeras que no son reconocidas o aceptadas en el país que las recibe, ¿no? El país de destino, esto que se llaman los inmigrantes, los refugiados sin papeles. Como dijo Hannah Arendt en el 1951, el inicio del Antropoceno, al referirse a los 60 millones de personas sin papeles que había en ese momento en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, ella decía, claro, que el no tener papeles equivale a no tener derechos de ciudadanía, es decir, a no formar parte no solo de ninguna comunidad política que te acoja o te reconozca, sino a ser expulsados de la humanidad. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos del Antropoceno es que toda la Tierra está ya compartimentada por territorios con estados soberanos. Por tanto, quien es expulsado de la comunidad política es expulsado de la humanidad. Es decir, se convierte en un desecho humano, como decía Bauman, ¿no? Un paria, una pátrida, es decir, alguien que al no tener papeles no tiene derechos. En el discurso político hoy imperante, son los papeles los que convierten a un ser humano en un sujeto de derechos. Según ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay ya más de 70 millones de personas desplazadas o refugiadas, es decir, sin papeles. Esto está lastrando gravemente a las llamadas democracias porque estamos volviendo a sociedades estamentales con diferentes estatus de ciudadanía. Los sin papeles son los parias, el último eslabón de la cadena, ¿no?
Por eso una tarea prioritaria de la filosofía del siglo XXI consiste en cuestionar el privilegio político de los papeles, denunciar la sustitución del ser viviente por el ser con papeles y reivindicar el derecho a tener derechos, del que hablaba Hannah Arendt, como un derecho de todo ser humano como ser viviente, independientemente de los papeles. De cierto modo, a los filósofos nos está sucediendo algo parecido, ¿no? Lo ha comentado antes Víctor, nos estamos convirtiendo también en unos profesionales sin papeles, porque el territorio de la filosofía es cada vez más cuestionado por las llamadas materias STEM y parece que tenemos que estar continuamente justificando nuestro derecho a la existencia, ¿no? Porque estamos perdiendo un territorio propio, ¿no? Estamos convirtiéndonos en también apátridas en el campo de los saberes, de los conocimientos. Bueno, y esto me lleva al tercer significado de la expresión sin papeles, que es el que solemos utilizar cuando decimos que alguien ha perdido los papeles. Es decir, que está desorientado, desnortado, descontrolado, que no sabe dónde está o dónde se encuentra, qué camino seguir, etc. También ese tercer sentido debe ser aplicado a la filosofía contemporánea. En lo que me queda de tiempo, y voy a intentar ser rápido, voy a nombrar a analizar o comentar esta tercera acepción en el campo de la filosofía sin papeles. Desde que ha comenzado el Antropoceno, hace 70 años, la filosofía ha sufrido lo que podríamos llamar una pérdida de los papeles. En este sentido, ¿no? Una pérdida de los papeles. En tres grandes ámbitos: el mundo, el nosotros y el yo. El yo. En primer lugar, la crisis del patriarcado ha hecho perder los papeles a los varones, que han sido los detentadores tradicionales del saber y del poder, de la fuerza y de la razón en Occidente. Es decir, ha problematizado radicalmente la idea filosófica del yo, porque ha sido un yo tradicionalmente pensado, definido, conceptualizado como un sujeto, por filósofos, teólogos, científicos, como un sujeto varón. La mujer ha sido pensada como un sujeto deficiente, ¿no? Incompleto, irracional, emocional, etc. La primera obra del feminismo filosófico, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, es de 1949, con el comienzo del Antropoceno. Desde entonces irrumpe la voz, evidentemente mucho antes, pero de una manera masiva, ¿no? Con el movimiento feminista de la segunda ola irrumpe la voz de las mujeres en el campo filosófico y esto descontrola a los filósofos, los descontrola totalmente, les hace perder los papeles a muchos de ellos ya no los han vuelto a encontrar. En segundo lugar, el nosotros, la crisis del etnocentrismo europeo, del eurocentrismo, es también el fin. 1950, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de ser el centro del mundo. Pierde su hegemonía sobre el resto del mundo y las excolonias europeas, pensad que la India, que ahora está, por cierto, está sufriendo uno de los efectos más terribles de la pandemia, se independiza en 1947, comienzo del Antropoceno, el segundo país más poblado del mundo, después de China. Pues hoy hay muchos filósofos, historiadores, escritores en la India, en Latinoamérica, en Asia, que cuestionan el eurocentrismo de la filosofía, ¿no?, occidental y reivindican su palabra, su voz, frente a esta hegemonía. Son los llamados estudios decoloniales, subalternos, etc., ¿no? Y esto ha hecho también que muchos filósofos occidentales pierdan los papeles. Y por último, la crisis del dominio tecnocientífico de la naturaleza, que ha hecho perder los papeles a la humanidad prometeica, o más exactamente a los varones occidentales que desde Bacon en adelante entendieron que el ser humano podía dominar el mundo terrestre, domesticar la naturaleza e incluso emanciparse de ella, desprenderse de ella. Entonces, ha sido el gran mito de la modernidad, el mito de la religión tecnolátrica.
Bueno, pues, entre otras cosas, este pequeñito virus procedente de China nos ha recordado que eso es un mito. Esta idea transhumanista que todavía tiene hoy mucho éxito, sobre todo entre las élites económicas y tecnológicas. El transhumanismo está siendo fomentado por las élites, porque lo que pretenden las élites es salvarse ellas. No salvar a la humanidad, salvarse ellas. Bien, pues frente a este mito, pues la era del antropoceno nos exige repensar el mundo, en el sentido ontológico que decía Víctor, pensar el mundo y nuestra pertenencia al mundo. Todas las tradiciones filosóficas de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur han pensado que el microcosmos humano formaba parte del macrocosmos cósmico y que, por tanto, no podíamos pensar la ética, la política, nuestra organización humana sin tener en cuenta los ciclos y los límites del macrocosmos. Fue la modernidad la que se inventó esta idea de que el microcosmos podía domesticar al macrocosmos. Y así nos va, así nos va. Nos encontramos ahora con un clima desbocado, con una aceleración que nos conduce a un colapso ecosocial cada vez más inminente y, por tanto, también con un pensamiento filosófico sin papeles, es decir, descontrolado, es decir, incapaz de enfrentarse a una situación histórica para la que muchas de las cosas que habíamos aprendido no nos habían preparado, ¿no? Bueno, ya termino. El filósofo y poeta, se ha citado aquí antes, lo ha citado Alicia, Jorge Risman, viene defendiendo desde hace tiempo un ecosocialismo descalzo. Descalzo alude a poner los pies en la tierra. Poner los pies en la tierra, despertar decía Kant, el sueño, ¿no? El sueño dogmático. Hoy nuestro sueño dogmático es el sueño tecnolátrico. Hay que despertar del sueño tecnolátrico y poner los pies en la tierra, recordar que somos seres vivientes, somos seres terrestres, somos seres vulnerables, dependientes de la naturaleza y, por tanto, como decía el jefe indio Seattle al presidente de Estados Unidos en una famosa carta que escribió en 1854, no es la tierra la que nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a ella.